Buenos días a todo el equipo, a todos los compañeros, compañeras que nos escuchan a nivel nacional en esta importante e histórica jornada de debate de esta propuesta de ley orgánica de hidrocarburos, que debemos entender la magnitud de la actividad que estamos planteando desde el día de ayer, y que es un debate en el cual ya tenemos varios años donde estamos planteando la transformación estructural de nuestra industria de los hidrocarburos. Y muy importante porque fíjense, esto es un debate que siempre se dio inicialmente entre los que dirigían el Estado en su momento y lo que eran las transnacionales petroleras. Y fue transcurriendo el tiempo y en ese debate nunca fue incluida la clase obrera como sujeto histórico. Y que estamos buscando hoy día y estamos lográndolo ya a partir de esta propuesta de ley que debemos debatir a nivel nacional en todas las áreas operacionales, ir hasta cada planta, cada muelle, cada unidad de producción, cada centro de operaciones, cada sala COA, a debatir estos planteamientos con todos nuestros camaradas, con toda la clase obrera, para nosotros poder avanzar y hacerle entrega de esta propuesta de ley ante la Asamblea Nacional, como una propuesta que vaya rumbo a lo que es la consolidación de la gestión directa y democrática en lo que es la industria de los hidrocarburos. Saludo a todos los compañeros desde el sur y al occidente, Falcón, Carabobo, aquí en la región capital, los compañeros de Guayana que se conectaron desde el día de ayer, Corpoelec, todo el oriente del país, Anzoátegui, tanto norte como sur, Monagas, y muy importante, fíjense, invitamos a los compañeros de la cadena Hierro Acero, Aluminio y Corpoelec, porque dentro de los principios que deben regir todas las leyes que van a surgir de hoy en adelante, debe ser un principio básico la construcción del Sistema Nacional de Producción y justo intercambio, ya eliminar esa fragmentación que ha existido dentro de los distintos sectores productivos del país. Y en ello, claro, en el área de los hidrocarburos, por la magnitud que tiene y por ser la base energética del país, es importantísimo el inicio de este debate que estamos dando. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a exponer brevemente lo que serían los principios que rigen y que fueron pensados, debatidos a nivel nacional, con varios equipos de estudio, con consejos productivos de trabajadores, con compañeros de la milicia obrera, inclusive con sectores no vinculados a la industria directamente, sino que son sectores como las universidades, inclusive algunas entidades de trabajo como Indorca, Equipetrol en Guayana, que forman parte, y lo vamos a ver en el transcurso de la presentación, lo que nosotros planteamos que es la industria popular, nacional, bolivariana de los hidrocarburos. Superar ese pensamiento en el cual pensamos que la industria de los hidrocarburos solo es PDVSA, y no es así. La industria de los hidrocarburos, y es lo que queremos alcanzar con esta propuesta, debe ser internalizada, apoderada por todo el pueblo venezolano en cada una de sus expresiones organizativas. Fíjense que aquí juega un papel muy importante todo el sistema educativo, desde lo básico, educación media y las universidades. Por ahí vimos que estaba conectado el profesor Julio Herrera de la Universidad Simón Bolívar. Saludos al camarada. Y fíjense, tenemos que articular todo ese sistema que permita desarrollar la técnica, la ciencia y la tecnología que nos permita a nosotros tener un control efectivo sobre los hidrocarburos, que en el tiempo, lamentándolo mucho, no hemos logrado los objetivos. Sin embargo, hemos dado pasos fundamentales a nivel nacional. ¿Se logra visualizar la presentación? Sí. Ok, perfecto. Fíjense, vamos a hacer un breve debate sobre los principios de esta propuesta de ley orgánica de hidrocarburos y cómo fue pensada para avanzar. Y fíjense que vamos a enfocarla en que venimos avanzando en un proceso histórico que bien lo describía y explicaba nuestro hermano de clase, el profesor Jesús Martínez, el día de ayer, en donde estamos en el periodo de patria bolivariana, de su defensa. Y en esa defensa de la patria bolivariana
debemos nosotros organizarnos y garantizar la organización que permita tener control efectivo sobre nuestros recursos. Esto no es solo vinculado al tema de los hidrocarburos, estamos arrancando el debate por acá, pero esto que vamos a discutir es vinculante a todos nuestros recursos naturales, háblese del hierro, la bauxita, diamante, oro, el gas, el petróleo, el níquel, todos los recursos naturales que tenemos. Nosotros debemos garantizar una organización que nos permita tener una relación dialéctica con ellos y poder controlar y garantizar las necesidades de nuestro pueblo. Aquí vamos a ver, y fíjense, importante, nosotros veamos el contexto internacional de lo que es el tema del petróleo. Fíjense que cuando ocurre ya el cambio, inicia el cambio de matriz energética a nivel internacional, ya sea mediados del siglo XIX y a finales del siglo XX, se dan los inicios de la industria petrolera en Estados Unidos y se va conformando toda la organización monopólica que ellos establecieron, que luego se desplegó en las distintas transnacionales que se instalaron en donde estaban las principales reservas de hidrocarburos, en este caso también Venezuela. Y vean todo el desarrollo en el cual también el tema del inicio de distintos conflictos bélicos marca un patrón que incide en cuál o quién iba a generar el control efectivo sobre los hidrocarburos. Y aquí recalco eventos importantes a partir de los años 70 que hay que tenerlos presentes, porque a partir de aquí es donde finalmente se establece o se fortalece lo que es el neoliberalismo, el sistema financiero mundial y el control real sobre los recursos, incluyendo el dominio sobre o impacto directo sobre lo que son los precios del petróleo. Fíjense que nosotros venimos de la época colonial, desde 1492, y luego avanzó y se estableció una especie de neocolonialismo en Venezuela, en donde ya las transnacionales al ingresar en Venezuela plantean y le mantienen una visión y un objetivo central a nuestro territorio, que es la extracción de materias primas y garantizar un suministro confiable, en este caso de hidrocarburos, hacia su sistema productivo. Fíjense que esto es muy importante porque lo primero que nosotros debemos superar, y ese es uno de los principios fundamentales que enmarca nuestra ley, nuestra propuesta de ley orgánica de hidrocarburos, es que superemos esa visión extractivista del recurso y avancemos hacia una visión de desarrollo nacional, en donde garanticemos la seguridad energética de nuestra nación y además logremos lo que es un justo intercambio y una comercialización adecuada de todos nuestros recursos. Si nosotros visualizamos y comparamos lo que es la curva anterior de los distintos acontecimientos a nivel internacional con lo que vino ocurriendo en Venezuela, fíjense, nosotros arrancamos la historia petrolera y es importante que lo determinemos y entendamos así, no desde que entraron las transnacionales a Venezuela, no, el primer hito histórico, legal, y que es la base del derecho de los hidrocarburos y mineros en Venezuela, es el decreto de minas del libertador Simón Bolívar de 1829. Luego, a partir de ahí, se desarrollaron algunas concesiones e inició la primera empresa nacional que logró una explotación efectiva y procesamiento de hidrocarburos, fue la Petrólea en el Táchira. Fíjense que eso fue inclusive finales del siglo XIX. Ya cuando se establece un régimen de concesiones a partir de la primera ley de hidrocarburos, ya con Juan Vicente Gómez, fíjense que ya se establece un marco de concesión en donde el Estado venezolano no tenía ningún control efectivo sobre la actividad, sino que damos concesión de un territorio para que ellos ejercieran la explotación. Luego avanzamos hacia un marco legal en el 43 que en este momento, fíjense, histórico, es importante porque justo en este momento que está en desarrollo la Segunda Guerra Mundial, previo a esto, en los años 30, ocurren dos nacionalizaciones de los hidrocarburos importantes, la de México y se establece también la de Irán. Fíjense que hago un recalco sobre México, porque si lo vemos desde el punto de vista logístico, los yacimientos, los recursos que tiene México están más cerca de los Estados Unidos para ser un proveedor confiable. Pero a raíz de la nacionalización que en su momento llevó a cabo el compañero Lázaro Cárdenas, los Estados Unidos fijan su visión
y su vista hacia Venezuela y establece un marco legal en donde en ese momento Medina Angarita hizo un avance en que pudiésemos tener un marco tributario favorable al Estado y se avanzó en lo que sería la construcción de sistemas de procesamiento del hidrocarburo dentro del territorio nacional. De ahí parte la política y la construcción de lo que son hoy las refinerías de Amuay y Cardón. Pero un hito importante que quiero recalcar acá es que fíjense, a raíz de la nacionalización que ocurre en México, se vienen para acá, se establece un marco tributario y a partir de ahí hay una alta inversión, sobre todo de petroleras norteamericanas, en territorio nacional. Pero un hito importante, que es una victoria de ese momento, más allá del tema tributario, de impuestos, es que nosotros logramos tener un control inicial sobre la comercialización del hidrocarburo que se producía. Y además se marca un principio fundamental, que es que se empezó, las concesiones que se habían dado en su momento se empiezan a regir por un mismo marco legal. Antes de esto, cada concesión era particular y todas tenían distintas condiciones dependiendo de la empresa. Y fíjense, aquí hay otro principio fundamental que lo vamos a ir debatiendo en el transcurso de la mañana. Ir hacia la unificación legal de todo el marco jurídico que compete a los hidrocarburos. Es decir, tener varios marcos legales dispersos con distintas condiciones plantea una desorganización que impide que el Estado venezolano logre tener un control efectivo. Luego avanzamos, bueno, hubo la fulana y entre comillas nacionalización que hizo Carlos Andrés Pérez y fíjense, importante que estén conectados los compañeros de Guayana, de Sidor. Nosotros, Venezuela, en su momento, el presidente Carlos Andrés Pérez nacionalizó no solo los hidrocarburos, sino que a su vez nacionaliza el hierro. Es decir, fíjense, plantearon una estrategia en la cual fue dirigida directamente por empresas transnacionales, por cuadros formados por ellos durante todos los años anteriores y se creó lo que fue la CBG y además se creó Petróleos de Venezuela S.A. con una visión clara y precisa, ser un proveedor confiable de hidrocarburos hacia el exterior, específicamente hacia el Golfo de México, hacia los Estados Unidos, donde está uno de los principales parques de refinación del país. Y fíjense, del mundo. Luego del año 98, con la victoria del comandante Chávez, y lo explicaba muy bien el profesor Jesús Martínez ayer, inicia nuestro periodo de patria bolivariana. Ya nosotros avanzamos y nos declaramos irrevocablemente libres e independientes de toda dominación extranjera. Y a partir de ahí se empieza a establecer un marco legal de hidrocarburos que nos permitió a nosotros avanzar en tomar mayor renta de los hidrocarburos producidos y sobre todo empezar a tener un control efectivo sobre nuestras operaciones. Fíjense que en ese momento se desarrolló el sabotaje petrolero año 2002-2003, producto de toda esta ofensiva que hizo el comandante Chávez con todo el marco legal, que luego, y es fundamental establecerlo así, con un proceso inédito de organización del pueblo venezolano, de la clase obrera petrolera, logramos un ejercicio concreto de gestión directa y democrática y tuvimos unos números e indicadores de gestión impresionantes durante todo este periodo en el cual la clase obrera tomó la dirección y el mando de Petróleos de Venezuela. Sin embargo, bueno, luego ocurrieron distintos hechos en donde fuimos perdiendo el control de la misma y se fue inclusive en el tiempo fortaleciendo la estructura que habían establecido las transnacionales a través de la nacionalización de los años 70 dentro de PDVSA. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vean algo. ¿Ah? Aquí pintaron un círculo, bueno, vamos a dejarlo mientras tanto, pero fíjense algo. Aquí importante en este previo, que porque tenemos que entender de dónde venimos para ver cuáles son los fundamentos de nuestra ley orgánica, de nuestra propuesta de ley orgánica de hidrocarburos. Nosotros venimos de un marco jurídico, teniendo ese contexto histórico mundial y nacional, en el cual a Venezuela se le definió un papel como proveedor confiable de materias primas hacia el exterior. Y vuelvo a recalcar, esto no va solo vinculado al tema de los hidrocarburos, va vinculado a todos los minerales metálicos y no metálicos que tenemos en el territorio nacional, inclusive pudiese impactar en lo que es el agua a futuro.
Fíjense que nosotros con un marco jurídico en la Constitución del 61 y la Ley de Hidrocarburos del 43 teníamos una política definida para cada una de las áreas de la cadena de valor, tanto para la exploración y producción, la refinación y lo que sería la comercialización. Fíjense que en su momento, antes de las leyes establecidas por el comandante Chávez, se planteó el régimen de concesiones, se mantenía vivo, inclusive avanzamos hacia lo que fue la apertura petrolera en los años 90 y se planteaba un plan corporativo petrolero en su momento, después de los años 70, dirigido desde PDVSA. En los recursos del Estado tenía una minoría al 50% y el régimen fiscal contamos con un impuesto sobre la renta del 34% y una regalía del 1%. Fíjense que no tomábamos ningún valor esencial de lo que se producía acá, y aquí es importante recalcar esto. Nosotros llegamos a producir en los años 90 más de 3 millones de barriles, pero ¿qué representó eso en beneficios para el pueblo venezolano? Fíjense que con el nivel de renta y condiciones que estaban establecidos y se construyeron los mejoradores, se establecieron proyectos en el oriente del país, en el que aquí los mencionamos, lo que era Petrosuata, Cencor, Cerro Negro y Ameriben, pero evaluemos qué beneficio representó la producción de esos hidrocarburos que en su mayoría eran exportados hacia el exterior, no eran utilizados en el territorio nacional ni transformados para el beneficio y garantizar la seguridad energética de la nación. Igualmente, fíjense en refinación, bueno, con nuestro sistema de refinación nacional, pero además teníamos un complejos internacionales de refinación en Europa, en todo lo que es el Caribe Oriental, en Estados Unidos, que fue una política de internacionalización que hubo en su momento. Es decir, invertimos recursos en consolidar centros de procesamiento en el exterior para garantizar enviar el crudo. Fíjense que lo que es lo que está planteado acá, que nosotros seamos un proveedor y exportemos y tengamos una visión solo de exportar crudo. Esas inversiones, en lugar de hacerse a lo interno del territorio nacional, para que se procesara esa materia prima y avanzáramos inclusive en el desarrollo técnico, científico y tecnológico dentro del territorio nacional. Luego con la Constitución del 99 y a partir de las leyes que se promulgan desde el año 2000, ya establecemos una política de plena soberanía petrolera. El comandante Chávez establece y dicta el plan Siembra Petrolera, en donde, bueno, ya avanzamos a lo que fue la recuperación y nacionalización de todos los proyectos que en su momento estaban planteados con los convenios operativos en la apertura petrolera, y fíjense, avanzamos con un impuesto sobre la renta del 50% y una regalía del 33,3%. Todos estos ingresos, producto de la producción de hidrocarburos, se vio en beneficio en proyectos de inversión social en el territorio. Vean la diferencia de las políticas planteadas antes y después de la revolución. Aquí es fundamental recalcar lo que planteaba el compañero Jesús Martínez ayer. Fíjense, aquí con el comandante Chávez inició nuestro periodo de patria bolivariana, un periodo en el cual nos declaramos irrevocablemente libres, independientes de toda dominación extranjera. En su momento antes, con la apertura, y lo pueden plantear los compañeros de los mejoradores y de Faja, inclusive nosotros le dimos control sobre nuestros yacimientos a todas estas empresas transnacionales que entraron en el sur del estado Anzoátegui y en el sur del estado Monagas. Es decir, ellos con pasaron a formar parte de sus libros de reserva, ExxonMobil, Chevron, Conoco, Statoil en el momento, Total, pasaron a tener dentro de sus libros de reserva los recursos que estaban en territorio nacional y que son nuestros. Y con esos recursos ellos pasaban a pedir crédito, pedir recursos en la banca financiera. Vean que el sistema financiero internacional trabaja en conjunto para poder tener control de los recursos. El comandante Chávez avanzó, se crearon las empresas mixtas con el decreto 5200 y tomamos nuevamente control de lo que es hoy día la faja petrolífera del Orinoco. A nivel de refinación, se plantearon proyectos, bueno, mantener el sistema de refinación nacional. Hubo una estrategia, lo explicábamos ayer, en el cual, producto de distintas situaciones ocurridas a lo interno de la industria, no cometimos o no abordamos los proyectos de mantenimiento preventivo en su momento, y tampoco avanzamos en el desarrollo de los nuevos proyectos de procesamiento y refinación de crudos pesados para la producción de combustible. Entonces, fíjense todo lo que se plantea antes del periodo de patria bolivariana y después del periodo de patria bolivariana desde el punto de vista legal. Se vean algo acá que
lo quiero colocar, y lo comentábamos al principio, ya teniendo claro las diferencias en el antes y el después, y ya en este transcurrir de periodo de patria bolivariana, en el cual, aquí lo establecemos, es la base del marco legal, del marco jurídico de todo lo que es el derecho minero y hidrocarburos. Y yo los invito a que busquemos este decreto de minas del 24 de octubre de 1829, en donde el libertador Simón Bolívar establece que las minas, cualesquiera clase, corresponden a la República. Somos nosotros propietarios de todas nuestras minas, de todos nuestros recursos que yacen debajo, en el subsuelo o en superficie. Y esta es la base del derecho minero y hidrocarburos en Venezuela. Es decir, esta es una base que ha regido nuestro marco legal, que en su momento no se cumplió con él, cuando inclusive se dieron los convenios operativos y todo lo que fue la política de apertura petrolera, pero que dentro de nuestro proyecto de ley, en nuestra propuesta de ley orgánica de hidrocarburos, es una base. Y es la base para la construcción y la organización de la industria popular nacional bolivariana de los hidrocarburos. Y yo le agrego aquí dos considerando que creo que son importantes. Este es un decreto que consta de 38 artículos, pero que en estos dos considerando plantea lo base de la propuesta. Fíjense que en el considerando 3 el Libertador decretó que debe asegurarse la propiedad de las minas contra cualquier ataque y contra la facilidad de turbarla o perderla. Fíjense, ¿qué estableció aquí el Libertador? Ya casi hace 200 años, en 1829, que nosotros debemos organizarnos para garantizar la protección de todos nuestros recursos y la propiedad de los mismos. No pueden ser vellados por ninguna persona extranjera o nacional. Es ahí donde la clase obrera y todo el pueblo venezolano debe organizarse para la protección y control efectivo de todos nuestros recursos naturales. Y otro considerando que es fundamental y que es clave, es que, en fin, que conviene promover los conocimientos científicos de la minería y la mecánica, como también difundir el espíritu de asociación y de empresa para que la minería llegue a estar, ¿cómo quito esto acá? Y de empresa para que la minería llegue al alto grado de perfección que se necesita para la prosperidad del Estado. Fíjense, aquí importante ese planteamiento de el Libertador, y es clave porque es el que nos permite a nosotros, y es uno de los principios que estamos desarrollando, que es que nosotros debemos garantizar la técnica, la ciencia y la tecnología, la sistematización de la misma, el desarrollo de todo este conocimiento para poder nosotros tener control efectivo de los hidrocarburos. No basta solo con garantizar la propiedad. Nosotros hemos garantizado la propiedad de ellos hasta ahora, pero si no tenemos el conocimiento efectivo de cómo producir, de cómo procesar, de cómo transportar, de cómo utilizar esas materias primas, sea cual sea, en este caso los hidrocarburos, nuestra propuesta de ley, pero bien sea el hierro, bien sea la bauxita, bien sea el níquel, cualquier recurso natural, nosotros no vamos a tener control efectivo. Y esta es una de las bases y principios de nuestra propuesta de ley de hidrocarburos y parte de nuestra raíz bolivariana. Fíjense algo, otro elemento importante a destacar y tener en cuenta en este debate que iniciamos el día de ayer, continuamos hoy hasta el día de mañana y que va a continuar en cada uno de nuestros estados y cada una de nuestras áreas operacionales, es entender cuál es el marco actual de los hidrocarburos. Fíjense que nosotros contamos con 5 leyes orgánicas en este momento. La Ley Orgánica de Hidrocarburos, promulgada 2001, la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos del año 2006, la Ley Orgánica del Ordenamiento del Mercado Interno de los Combustibles Líquidos del 2008, la Ley Orgánica para el Desarrollo de las Actividades Petroquímicas del 2009 y la Ley Orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos del año 2009, que fue la ley que se promulgó para lograr la nacionalización de sectores estratégicos conexos a la industria petrolera. Vean que tenemos 5 leyes, los cuales nosotros en el trabajo y el debate que se ha venido dando, ¿qué es lo que buscamos?
cumplir con ese principio que se planteó con la ley del 43 y que inició en su momento Minas Angarita, que es logremos la unificación y organización del marco legal para permitir un control efectivo de los recursos. La dispersión legal que existe lo que marca es un elemento de desorganización que no nos permite a nosotros tener una orientación clara en función de el control efectivo de los recursos, en este caso de los hidrocarburos. Entonces vean, estas 5 leyes y uno de los principios que nosotros abordamos para el desarrollo de la propuesta de ley orgánica de hidrocarburos es que todo lo contenido en este marco legal de 5 leyes orgánicas lo pudiésemos compilar en una sola ley orgánica de hidrocarburos que nos permitiera a nosotros abordar todas las actividades vinculadas con los hidrocarburos, desde la exploración hasta lo que sería todas las actividades de procesamiento e industrialización del mismo. Y teniendo claro ese marco legal, fíjense que lo comentamos al principio, y aquí lo vemos ya desde el punto de vista organizativo, cómo fue la evolución en el tiempo de PDVSA y la industria. Vean que lo hablamos antes del año 75, nosotros veníamos de un régimen de concesiones en el cual el Estado venezolano le daba la concesión a compañías petroleras, todas extranjeras, para el desarrollo de distintos campos petroleros. Luego se crea a Petróleos de Venezuela, sociedad anónima, en la cual inicialmente contaba con este número de filiales. Fíjense el número de filiales, 3, 6, 9, 12, 15 filiales, las cuales luego pasó por un proceso en los años 80 de unificación, en donde Lagoven, Marabén y Corpoven pasaron a ser las principales, y luego a partir de los años 90 se planteó todo lo que fue el esquema de apertura petrolera con los convenios, con 32 convenios operativos y 12 convenios de asociaciones. Esto, y lo recalco nuevamente, y es importante que lo tengamos presente, cuando inicia nuestro periodo de patria bolivariana, en el cual recuperamos control de nuestros recursos que habíamos perdido en este momento, se plantea un control efectivo de PDVSA, de todo lo que son los recursos, pero tomen en cuenta este elemento. En el desarrollo a partir del 2002, PDVSA pasa de tener un esquema en el cual teníamos este número de filiales a contar hoy día con 336 filiales y empresas mixtas, 44 en la Corporación Venezolana de Petróleo y 12 en lo que es el Caribe a través de lo que fue todo el Acuerdo de Cooperación Energética de Petrocaribe. Fíjense, esta evolución organizativa de la industria nos permite plantearnos, y es una discusión y debate que venimos planteando ya desde hace años, cuál es la forma organizativa que nos permita a nosotros tener un control efectivo sobre los recursos. Aquí nosotros visualizamos y vean, lo planteé al principio de esta presentación, cómo está constituida la industria nacional de los hidrocarburos. PDVSA, que es una empresa operadora constituida en el cual el Estado tiene todas las acciones, y tiene las acciones porque en el artículo 303 se establece que es una empresa de carácter mercantil que debe tener esta forma organizativa, porque así lo establece el Código de Comercio. PDVSA con su asamblea de accionistas, una junta directiva con sus direcciones ejecutivas, con las 366 filiales que tiene, y en las filiales podemos tener empresas mixtas. Inclusive dentro de las filiales contamos con más filiales. Es decir, tienes toda una sobreposición de estructuras jurídicas que en su momento, y esto es un debate que hay que dar, inclusive con lo importante vincular a los compañeros de la parte jurídica de PDVSA, que muchos defienden que esto nos permite tener un velo corporativo que protege al Estado de cualquier situación con empresas extranjeras. Fíjense que si nosotros evaluamos la historia y el tiempo, pareciera que el velo corporativo o este velo o esta superposición de distintas empresas fue diseñado por las transnacionales para hacerle un velo más bien al Estado venezolano, y que el Estado social, democrático, derecho y justicia no tuviese un control efectivo sobre lo que estaba ocurriendo en Petróleos de Venezuela. Tanto es así que fíjense, en su momento, inclusive ellos plantearon dar un golpe de Estado en el año 2002 y se atrevieron a dar un sabotaje petrolero. ¿Por qué? Porque PDVSA en su estructura funcional
y hoy día sigue siendo así estructuralmente, se convierte en un Estado dentro del Estado venezolano. Entonces, esos son elementos que nosotros dentro de la propuesta de ley orgánica de hidrocarburos, lo cual son contradicciones históricas, como lo vimos de manera muy general al principio y que debemos debatirlo con mayor profundidad, se convierte en una estructura para que el control efectivo sobre los recursos no lo tenga el Estado venezolano ni el pueblo, sino que lo tengan la potencias extranjeras de la mano de transnacionales. Fíjense, aquí lo planteamos, en este momento la industria nacional de los hidrocarburos, fíjense que aquí no le agregamos las cualidades de popular y bolivariana porque eso lo estamos agregando en la propuesta de ley en función de los principios que van a definir la misma. Fíjense que nuestra industria nacional, en la cual hacen vida de una u otra manera distintos actores o sujetos de la vida o la sociedad venezolana, inciden sobre lo que es y son parte de la industria nacional de los hidrocarburos. Fíjense, el gobierno nacional de cara al Ejecutivo, del Ministerio, en su momento de Energía, hoy día el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, es un actor. La administración pública de los distintos entes, inclusive el tema tributario o el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos para todo el manejo marino, incide sobre las operaciones de PDVSA. La Fuerza Armada también tiene una relación directa con nuestra industria. Las comunidades alrededor de los campos petroleros tienen una relación que si nosotros evaluamos en el tiempo, veamos y revisemos cuál ha sido la relación que existe entre la industria petrolera y las comunidades cercanas a la operación. Es un planteamiento que hacía nuestro comandante Chávez y es nuestra raíz también bolivariana en la cual nosotros garanticemos la producción, el manejo y transformación del recurso para el beneficio del pueblo. Las universidades, muy importantes, fíjense, toda la formación, la autoformación desarrollada en función del desarrollo del conocimiento para tener control efectivo de los recursos, forma parte importante de las universidades. Fíjense que en el tiempo, en los años 80, fueron eliminando inclusive muchos pensum de carreras en distintas universidades, lo que era el tema petrolero, es decir, no tener un conocimiento efectivo por parte de los profesionales en Venezuela y en general del pueblo de lo que es la industria petrolera. Todo el sector conexo, que son todas las industrias que surten de distintos insumos y materiales a la industria, háblense de las tuberas, fábricas, talleres mecánicos, todo lo que requiere insumos que a partir de la ley del 2009 el comandante Chávez tomó y un control efectivo de estos sectores, pero que por no tener una organización adecuada y el conocimiento requerido, no se pudo tener un control efectivo para lograr el objetivo planteado. El sector industrial, la banca y los gremios. Fíjense que todo esto constituye la industria nacional de los hidrocarburos, en donde PDVSA es un actor, pero toda la sociedad venezolana incide en lo que es la producción del hidrocarburo. Y si nosotros salimos del territorio nacional de este cuadro, tenemos otros actores internacionales que inciden dentro de esta industria también, como son las transnacionales, los países no aliados, fíjense los Estados Unidos, a través de todas las sanciones, las medidas coercitivas y el bloqueo de impuestos a PDVSA incide directamente en las operaciones. Los países aliados como Irán, el año pasado tuvimos un aporte de ellos en función de recuperar nuestra capacidad productiva de procesamiento de crudo para la producción de combustible. Distintos proveedores a nivel internacional, los clientes que en su momento se manejaban, la OPEP y los distintos organismos internacionales. Aquí donde uno visualiza todos los actores que inciden en lo que es la industria nacional de hidrocarburos y que tenemos que tener presentes. ¿Presentes para qué? Para lograr un control efectivo y garantizar las relaciones que existen entre cada uno de ellos. Si nosotros revisamos la ley orgánica de hidrocarburos vigente y la revisamos al detalle y la debatimos, que creo es importante, no solo leer la propuesta de ley de hidrocarburos que estamos debatiendo en este momento, sino que revisemos esas 5 leyes que constituyen el marco legal actual sobre los hidrocarburos. ¿Para qué? Para ver dónde estamos y por qué debemos avanzar. El por qué avanzar, fíjense, la ley orgánica de hidrocarburos, tal como está planteada, se basa fundamentalmente en cómo establecer la relación entre el Estado y cualquier actor privado, bien sea extranjero o nacional. Establecer una relación y solo se desarrolla en el marco
de establecer las relaciones del carácter mercantil entre Estado y privado. Pero en la ley, y esto llama mucho la atención, el ministerio se nombra solamente en un artículo y no se establece cuál es la organización necesaria para el control efectivo de los hidrocarburos. Y ese es otro de los principios fundamentales que quisimos abordar en la ley, que la ley nos permitiera a nosotros conocer la industria, que cualquiera persona que lea la ley, esta propuesta de ley orgánica de hidrocarburos tenga un acercamiento hacia cuáles son las actividades que se realizan dentro de la industria, cuáles son sus actores y además cuál es la organización necesaria para poder alcanzar el objetivo central, que ya no es ser un proveedor confiable de materias primas hacia el exterior, sino que es garantizar el desarrollo nacional y la seguridad energética de nuestro país. Y fíjense, de todo este planteamiento, nosotros podemos definir 5 problemas estructurales que tiene la industria nacional de los hidrocarburos y que deben ser resueltos. El primero, y que es el fundamental, y que se viene planteando esta contradicción histórica, inclusive desde la primera huelga petrolera que hubo en los años 30, todo el desarrollo histórico que hemos tenido, pasando por el sabotaje petrolero, luego las distintas formas organizativas que ha tenido la clase obrera y el pueblo venezolano. Dentro de PDVSA tuvimos la discusión del Plan Estratégico Socialista 2016-2026, luego unas distintas estrategias. Hoy día, con la organización de los consejos productivos de trabajadores, el decreto de emergencia energética y la constitución de la Comisión Presidencial Ali Rodríguez Araque, es lograr realmente una organización de la industria que permita tener un control efectivo. El control efectivo parte de tener, sobre todo, y es fundamental, y en el debate de ayer fue un planteamiento recurrente de los compañeros a nivel nacional, cómo garantizar el conocimiento, es decir, la técnica, la ciencia y la tecnología necesaria para poder tener una relación dialéctica, efectiva y sana con nuestros recursos energéticos, en este caso los hidrocarburos. Y donde planteamos nosotros que es necesario la construcción de un modelo de gestión directo y democrática. Otro elemento que es una contradicción histórica y es un problema estructural es la función y el desarrollo de la producción de hidrocarburos y su relación en el territorio, el desarrollo territorial de la zona petrolera. ¿Cuál es la relación que va a tener todo el desarrollo de la industria petrolera en cada una de sus áreas de la cadena de valor con lo que es el desarrollo territorial efectivo que debemos tener? ¿Cómo rompemos con esos círculos de miseria que se generaron alrededor de los campos petroleros? ¿Cómo rompemos con ese daño irreversible al ambiente que hacemos por priorizar la producción por encima de la preservación ambiental, inclusive la preservación de la calidad de vida y la salud de los seres humanos que hacen vida alrededor de la zona petrolera? Eso es un problema estructural que debatimos, se plantean elementos dentro de la propuesta de ley orgánica de hidrocarburos que deben ser abordados y que son contradicciones históricas. El tema del pueblo, fundamentalmente el conocimiento del pueblo venezolano sobre su industria, que vinculado a todo lo que es la formación y la experiencia de la misma. Nosotros hablamos que somos un país petrolero, pero si realmente nosotros indagamos y vemos a nivel de todas nuestras comunidades, inclusive con nuestras familias, el conocimiento efectivo que tenemos sobre nuestros recursos es poco. Entonces, aquí es donde es clave y por eso se plantea dentro de la propuesta de ley orgánica de hidrocarburos una estrategia fundamental que es la autoformación colectiva, integral, continua y permanente. Y se hace un eje transversal en todo el desarrollo de la gestión como esencia de la gestión directa y democrática y que nos permita a nosotros tener técnica, ciencia y tecnología necesaria para la extracción de esos recursos. Nosotros, y bueno que están conectados algunos compañeros de las universidades, tenemos más de 100 años produciendo petróleo, pero la tecnología de catalizadores que tenemos en la refinería la hemos desarrollado en el país, no hemos avanzado en ese sentido. Los componentes o partes y piezas para las distintas turbinas, turbocompresores, lo estamos fabricando en el país. Tenemos la fabricación, fundición de aceros especiales para garantizar las piezas que permitan tener el mantenimiento efectivo de cada uno de nuestros equipos en las áreas operacionales. Nos plantearon un esquema en el cual nosotros dependemos de tecnología foránea y no la desarrollamos a lo interno, que es necesario desarrollar la estrategia de autoformación colectiva, integral, continua y permanente para garantizar un control efectivo sobre
el conocimiento que nos relaciona con los hidrocarburos. Otra contradicción o problema estructural histórico son temas jurídicos que tienen que ver con el manejo de los contratos públicos. Un elemento central que se introdujo a lo largo de la propuesta de ley es cómo hacemos que los contratos que se han establecido dentro de la industria petrolera no sean unos contratos que estén fuera del marco legal del Estado venezolano, lejos de lo que es la ley de contrataciones públicas, sino que se rijan y, siendo de interés público, sean conocidos por la sociedad, es decir, puedan ser auditados los mismos, no que PDVSA, a lo interno con su normativa, pueda establecer a través de comisiones de contrataciones contratos que muchas veces están fuera del marco legal del Estado venezolano. ¿Y por qué es posible esto? Por todo el manejo estructural o el diseño estructural que tuvo PDVSA y que tiene aún PDVSA, que permite que ella desarrolle distintos estilos o formas de contrato sin que los conozca el Estado venezolano y ejecute acciones, presupuestos en función de eso. Y por último, que no por último no tiene importancia, sino más es la fundamental, que es que el Estado venezolano, el actual Estado social, democrático, de derecho y de justicia, tenga un control efectivo sobre los hidrocarburos y su industria. Nosotros debemos conocer al pleno lo que está ocurriendo dentro de nuestra industria de los hidrocarburos, tener, ya lo hemos planteado, tener el conocimiento efectivo para poder relacionarnos con los hidrocarburos, procesarlos, manejarlos, hacerlos parte de nuestra base energética para garantizar las necesidades de nosotros como pueblo, nación. Y para ello es necesario, y eso es clave, y lo vamos a ver más adelante, y está establecido en la propuesta de ley, en cómo nosotros compilamos las 5 leyes que actualmente forman el marco legal de los hidrocarburos en una sola ley, atendiendo el principio de unificación legal que se venía dando en el tiempo, es decir, una progresión histórica, la unificación del marco legal en torno a los hidrocarburos, pero que además planteemos dentro de la propuesta de ley la organización necesaria para poder tener el control efectivo por parte del Estado Social Democrático de Derecho y Justicia. Es decir, eliminar esa contradicción que surgió desde la creación de PDVSA y la nacionalización que planteó Carlos Andrés Pérez en los años 70, en donde PDVSA se convirtió en un Estado dentro del Estado. ¿Para qué? Para que Venezuela no tuviese control efectivo sobre los recursos. O sea, ¿qué buscamos con la propuesta de ley orgánica de hidrocarburos? Atender y dar respuesta a cada uno de estos 5 problemas estructurales que están planteados en esta lámina. Entonces, fíjense, viendo todo este marco histórico en donde comprendamos que ya avanzando desde el año 98, iniciando nuestro periodo de patria bolivariana, estamos progresivamente tomando control efectivo de los recursos, en este caso de los hidrocarburos, y que en este momento histórico es un paso lógico, necesario, vital, que nosotros logremos un control efectivo de los hidrocarburos, y eso lo vamos a lograr en función de tener y enmarcarnos en la lucha legislativa para tener un marco legal adecuado a las necesidades de nosotros como pueblo-nación, pero además avancemos en la organización necesaria como clase obrera para ejercer el poder sobre esos recursos. Entonces es así que nosotros, dentro de la propuesta de ley, como ya lo planteamos, el primer principio que nos establecimos para el establecimiento de esta ley, esta propuesta de ley orgánica de hidrocarburos, es la unificación y organización del marco legal vigente. Aquí lo que buscamos, estas 5 leyes que planteamos al principio, que las lográramos organizar en un solo marco legal, en donde lo que es lo referente a la política tributaria y fiscal ya establecida por el comandante Chávez en su momento, se permaneciera igual. De igual forma, otro principio básico que es fundamental es entender que el trabajo es un hecho colectivo, es una acción colectiva, no individual, y por ello incluir y manejar al detalle, que lo explicaba al final del debate del día de ayer el profesor Jesús Martínez, todo lo que tiene que ver con el proceso social de trabajo sobre la dirección de cada una de nuestras industrias, de nuestras empresas, y que con este principio comprendamos
que avanzamos ya desde una postura de ver al trabajo como una acción individual a que sea una acción colectiva, en la cual nosotros podamos tener una relación dialéctica con el recurso y planteemos así el control efectivo sobre los recursos y como elemento esencial o esencia del proceso social de trabajo, tener la gestión directa y democrática, es decir, donde la clase obrera, donde el pueblo venezolano organizado pueda ejercer el poder y el control sobre los recursos, es decir, participar del diagnóstico, la planificación, la ejecución de esos planes, que podamos nosotros avanzar luego en el control y seguimiento, y que eso sea una relación dialéctica en la industria de los hidrocarburos que se plantee como organización, en donde desarrollemos de manera efectiva, permanente, lo que es la autoformación colectiva integral, que nos va a permitir a nosotros avanzar en lo que es nuestra técnica, ciencia y tecnología nacional. Estos son principios, estas tres categorías que el compañero Pedro de CRP planteaba ayer, que como propuesta que pudiésemos hacer un glosario previo a la propuesta de ley de hidrocarburos, pero si nosotros leemos y es una recomendación, la propuesta de ley orgánica como un programa. No lo leamos artículo por artículo, sino leámosla desde la exposición de motivos y todo el desarrollo de la ley como un programa, porque cada artículo, desde que partimos del artículo 1 hasta el último título, el título 10 de esta ley, tiene una visión programática en la cual nosotros nos planteemos que garanticemos como principio fundamental la seguridad energética, pero además en donde los hidrocarburos se consideren como un recurso energético estratégico y no como una mercancía meramente para la exportación. Esto es un principio fundamental. Como nosotros dentro de esta ley ya dejamos de ver a los hidrocarburos como una mera mercancía, es decir, un recurso que yo vendo al exterior, me dan una cantidad, bien sea de cualquier tipo de divisa, que bien lo puedo invertir en el territorio nacional, pero que no me da garantía de desarrollo de técnicas, ciencia y tecnología, ni tampoco garantizar el beneficio y la garantía de surtir las necesidades del pueblo. En cambio, si nosotros lo visualizamos como un recurso energético estratégico, que así lo han visto, en este caso los Estados Unidos, Europa, lo visualizan en función de desarrollar esos recursos para garantizar el beneficio de su población, y que con esta concepción de proceso social de trabajo podamos construir el Sistema Nacional de Producción y justo intercambio. Esto es un principio fundamental. Romper de una vez por todas la fragmentación. Esa industria en la cual PDVSA es parte de ella, en donde se tienen 366 filiales fragmentadas, que muchas veces ellas no tienen comunicación entre ellas, y que si lo vemos en relación inclusive con otras industrias como Corpoelec, Sidor, Alcasa, inclusive las pequeñas y medianas industrias, bien sea privadas o públicas a nivel nacional, no existe una planificación como sistema. Estamos totalmente aislados. Si aquí agregamos a las universidades, lo que estamos estudiando o investigando dentro de las universidades no está conectado directamente con las necesidades productivas de cada una de las industrias. Entonces, ¿qué se hace necesario? Y se plantea dentro de este marco legal que avancemos en la construcción del Sistema Nacional de Producción y Justo Intercambio, y las políticas que se establecen dentro de esta propuesta de ley orgánica de hidrocarburos así lo permiten. Otro elemento que es clave, y fíjense, esto ya es nuestra raíz bolivariana, establecida desde 1829, que es la propiedad efectiva de los yacimientos, lo cual ya está establecido en la actual marco legal y que nosotros lo mantenemos. Ayer un compañero de Refinería El Palito planteaba que, bueno, que habría que agregar los hidrocarburos que están en superficie. Ahí se van a hacer hay que buscar los métodos de incluirlo, pero claro, en el artículo 2, que habla sobre la propiedad efectiva de la República sobre los yacimientos, técnicamente un yacimiento de hidrocarburo subyace en el subsuelo, porque bueno, se establece el sistema petrolero necesario para que se diera esa acumulación de hidrocarburos, bien sea líquidos o gaseosos. Por eso aquí hablamos de los hidrocarburos que estén bajo el lecho, bien sea marino o en la superficie del territorio nacional. Pero vamos a buscar la manera de agregar los hidrocarburos que bien están en superficie, en este caso
los menes o cualquier expresión que se tenga en la superficie. De igual manera, fíjense, dentro de la propuesta de ley orgánica de hidrocarburos, un principio que buscamos avanzar dentro de esta propuesta es que logremos tener un control efectivo de los hidrocarburos y su industria. ¿Y cómo alcanzamos esto? Ayer, y vean que el debate, y es un planteamiento que se mantiene en cada una de las áreas y fue masivo el día de ayer. Si nosotros no avanzamos en un conocimiento real de todos los procesos vinculados hacia los hidrocarburos, no vamos a tener un control efectivo de los mismos. Siempre vamos a depender de los demás. Y ahorita, en este periodo de la defensa de nuestra patria bolivariana, lo que queremos es avanzar hacia lograr la real independencia de nuestra industria y ser independientes de la tecnología foránea. Para ello, ¿qué? Tenemos que articular una industria, una organización, que en este caso nosotros la planteamos como la industria popular, bolivariana, nacional, de los hidrocarburos. Fíjese que supera y es un paso cualitativo superior a la industria nacional de hidrocarburos hoy día como está planteada. Yo quería aquí, en función de entender, y que estos son los principios que rigen la propuesta y la sistematización de esta ley orgánica de hidrocarburos que estamos proponiendo para el debate, leer algunos elementos que son detalles que están a lo interno del marco legal, específicamente en los primeros 3 títulos que, digamos, establecen las bases necesarias para luego ejecutar en lo operativo cada una de las acciones que no estaban dentro del actual marco jurídico y que son elementos que nos permiten a nosotros ir resolviendo problemas estructurales dentro de la industria. Vean las disposiciones fundamentales en la cual nosotros desarrollamos 6 artículos. Si nosotros revisamos las disposiciones fundamentales del actual marco legal, son unas disposiciones fundamentales muy abiertas, en donde, bueno, se establece el principio de propiedad sobre los hidrocarburos, pero si nosotros leemos el artículo 1 en el objeto, establecemos todo lo que son las actividades vinculadas a la industria nacional de los hidrocarburos, en los cuales un compañero ayer planteó la integración de la actividad de tratamiento de los hidrocarburos, lo cual se va a agregar dentro del desarrollo de la propuesta de ley. Pero fíjense, nosotros agregamos no solo que el Estado tiene un control efectivo y la República sobre todas las actividades propias del proceso social de trabajo sobre los hidrocarburos, sino que además, y esto va al final del artículo 1 de la ley, que plantea, así como las acciones, obras y contratos que se requieran para desarrollar las actividades propias de dicho proceso, conservando el ambiente y el equilibrio ecológico. Esta frase que estamos agregando, que se agrega en varios de los artículos en el desarrollo de la ley orgánica de hidrocarburos, busca resolver que nosotros tengamos un control efectivo como Estado, y fíjense, cuando aquí hablo como Estado, hablo nosotros como clase obrera constituyéndonos en Estado organizado bajo un modelo de gestión directo y democrático, podamos tener control efectivo y el pueblo venezolano de todos los contratos que se establezcan para el desarrollo de cualquier actividad dentro de la industria de los hidrocarburos. Esto no está incluido así dentro del actual marco legal de los hidrocarburos y es un elemento sustantivo para poder alcanzar el control. El artículo 3, el cual es un principio rector de esta ley orgánica de hidrocarburos, y por eso están las disposiciones fundamentales, establece todo lo que está vinculado al proceso social de trabajo para los hidrocarburos. Y vean que se lo plantearon algunos de ustedes ayer, en la cual se diferencia el proceso social de trabajo, se cree que solo las actividades del Estado y se desvincula el privado. Y no, el proceso social de trabajo vincula cualquier actividad, desarrolla quien la desarrolle dentro del marco de la actividad de los hidrocarburos. Por eso, fíjense, el artículo 3 plantea que el proceso social de trabajo para la exploración, explotación, refinación, petroquímica, industrialización, transporte, almacenamiento, justo intercambio y comercialización nacional e internacional, conservación de los hidrocarburos líquidos y gaseosos, de los productos refinados y de la petroquímica, las obras que requiera y los contratos que se suscriban para su desarrollo, se declaran de utilidad pública y de interés social. Fíjense que todo el proceso social de trabajo es vinculado a quien quiera que desarrolle la actividad dentro de nuestro territorio. Y además lo plantea el compañero Pedro Osorio del CRP, que bueno, que la utilidad pública sobre el recurso. Los recursos están en el subsuelo.
ellos yacen ahí de manera natural. Lo que genera una relación dialéctica con ellos entre el ser humano y el recurso es la actividad en sí, que es desarrollada a través de una herramienta o tecnología. Y esa herramienta o tecnología que puede hablarse de un taladro, de una planta de refinación, lo que nos permite a nosotros como ser humanos relacionarnos dialécticamente con ese recurso, es lo que se declara de utilidad pública y de interés social. Otro elemento que es fundamental y que, fíjense, en el marco legal actual, la ley orgánica de hidrocarburos, no está dentro de las exposiciones fundamentales y aquí se está agregando, lo cual parece un detalle, no un mayor detalle, pero que sí es sustancial, porque ya dentro de las exposiciones fundamentales se establece que el Estado, a través del Ministerio del Poder Popular para los hidrocarburos, es quien rige la materia y todos deben, todo aquel que realice actividad debe regirse a través de él. Y nosotros agregamos, yo invito a que estudiemos bien este artículo 4, en el cual se agregaron dos elementos fundamentales. Uno, y me permito leer el segundo párrafo del artículo: el Ministerio del Poder Popular para los Hidrocarburos es el órgano nacional competente en todo lo relacionado con la administración, justo intercambio y comercialización de los hidrocarburos líquidos y gaseosos. Tiene la facultad de auditar e inspeccionar los contratos que se suscriban, los trabajos y actividades inherentes a los mismos, así como la de fiscalizar las operaciones que causen los impuestos, tasas o contribuciones establecidos en esta ley orgánica y revisar las contabilidades respectivas, así como la determinación y revisión de los costos de producción de los hidrocarburos líquidos y gaseosos y los estados financieros de las operadoras. Nosotros aquí le estamos dando un control efectivo al Estado a través del Ministerio del Poder Popular de los Hidrocarburos de lo que es la comercialización, revisar cualquier contrato que se suscriba, que suscriba cualquiera de las operadoras, bien sea PDVSA, Pequiven o cualquiera de ellas, pero además determinar los costos de producción. Aquí avanzamos cualitativamente porque hoy día el ministerio solo se queda en una fase de fiscalización de los volúmenes, pero no se incide en el costo de producción de los hidrocarburos que se producen, bien sea a nivel de la producción de crudo o gas o a nivel de la producción de nuestras refinerías o de la petroquímica. Y fíjense que esto es un elemento clave, porque al yo definir costos de producción, al yo ir mejorando el costo de producción, lo que yo voy asociando a él inherentemente es mayor y mejor uso de tecnologías y técnicas y herramientas más efectivas para la producción del hidrocarburo. Hoy día esto no está establecido en ningún marco legal. Nadie rige el costo de producción que pueda tener alguna de las operadoras, y esto es un cambio sustancial y estratégico dentro del control que va a tener el Estado venezolano y el pueblo venezolano sobre los hidrocarburos, y va a permitir un desarrollo técnico, científico, tecnológico más avanzado, porque debemos tener un costo de producción adecuado que nos permita a nosotros ser rentables. Luego, en el tema de cumplimiento de la función, y aquí es clave porque, fíjense, el ministerio es el órgano del Ejecutivo y del Estado Social Democrático, Derecho y Justicia, que rige y dirige la materia de hidrocarburos, pero te lo establece claramente el artículo 5, que para cumplir su función, el Ministerio del Poder Popular para los Hidrocarburos cumplirá su función de elaborar la política, la planificación, el presupuesto, la ejecución del presupuesto, la evaluación del cumplimiento del plan y los ajustes requeridos mediante la gestión directa y democrática, la dirección del proceso social del trabajo por la clase obrera sobre los hidrocarburos desde los centros de trabajo y en concordancia al plan nacional. Hacia aquí todos somos partícipes de la gestión, es decir, todos nos constituimos la clase obrera en Estado, el pueblo en Estado, para dirigir la actividad de los hidrocarburos. Fíjense que nosotros leemos el artículo 4 y 5 en línea, establece ya y resolvemos una contradicción histórica en donde el Estado no tenía un control efectivo sobre la industria. Luego si avanzamos hacia el título 2, importante, donde se establece todo lo relacionado al proceso social de trabajo, se detalla, y en donde el artículo 8 y 9 establece de manera detallada. Sobre todo el 9 es importante porque nos permite a nosotros plantearnos que la actividad de los hidrocarburos líquidos y gaseosos no solo va a fortalecer la actividad propia de ellos, sino que tiene necesariamente como su prioridad el fortalecimiento del sector productivo agrícola, pecuario e industrial y su desarrollo técnico, científico y tecnológico
nacional, con el propósito de fomentar la industrialización y transformación de los insumos que produce. Aquí está contenido varios de los planteamientos que se hacían el día de ayer. ¿Cómo fortalecemos? Y es un deber de la industria, es la prioridad fortalecer el desarrollo técnico-científico nacional. De igual manera, bueno, revisar el capítulo sobre la gestión directa y democrática, que es la esencia del proceso social de trabajo, todo lo relacionado con lo que sería la autoformación colectiva, integral, continua y permanente que nos permita a nosotros desarrollar la técnica, ciencia y tecnología necesaria para tener nuestra relación con los hidrocarburos. Y en la sección tercera de este capítulo 2 sobre la gestión directa y democrática, y este es uno de los artículos importantes de esta ley en conjunto con el del ministerio, en el cual se define la industria popular nacional bolivariana de los hidrocarburos, en donde superemos ese esquema que vimos en su momento y construyamos una industria donde realmente haya una relación sistémica de todos los actores para lograr la seguridad energética nacional y suplir las necesidades del pueblo venezolano. Me va a permitir leer este artículo porque es fundamental y esencial dentro de nuestra propuesta de ley y contiene los elementos necesarios para poder lograr el objetivo de dejar de ser una nación exportadora de materias primas a ser un país que garantice su seguridad energética y garantice su desarrollo técnico, científico y tecnológico. En el artículo 21, que habla sobre la industria popular nacional bolivariana de los hidrocarburos, plantea que en la República Bolivariana de Venezuela se concibe a la industria popular nacional bolivariana de los hidrocarburos como el sistema técnico, científico y tecnológico estructurado en entidades de trabajo operadoras, mediante el cual la clase obrera, desarrollando el proceso social de trabajo, se interrelaciona dialécticamente con los hidrocarburos líquidos y gaseosos, para transformarlos en bienes y servicios que nos permitan alcanzar los fines esenciales de nuestro Estado democrático y social de derecho y justicia, y constituye el ente constitucionalmente establecido para la organización institucional de la clase obrera en función de asumir conscientemente, bajo la dirección del Ministerio del Poder Popular para los Hidrocarburos, la gestión directa y democrática de la dirección del proceso social de trabajo desde cada centro de trabajo de la exploración, explotación, refinación, petroquímica, industrialización, transporte, almacenamiento, justo intercambio y comercialización nacional e internacional, conservación de los hidrocarburos líquidos y gaseosos, de los productos refinados y de la petroquímica, así como las acciones, obras y contratos que se requieran para desarrollar las actividades propias de dicho proceso y la defensa integral de nuestros hidrocarburos líquidos y gaseosos, como parte integrante del Sistema Nacional de Producción, Justo Intercambio y Comercialización Nacional e Internacional de Bienes y Servicios y defensa integral de nuestra nación. Nosotros leemos este artículo 21 y pudiésemos plantear que aquí se resume los principios y el espíritu de esta propuesta de ley orgánica de hidrocarburos, en la cual nosotros buscamos avanzar hacia una organización efectiva que nos permita tener control de nuestros recursos naturales, en este caso los hidrocarburos líquidos y gaseosos, para garantizar las necesidades del pueblo venezolano y avanzar hacia nuestro desarrollo como patria bolivariana y avanzar hacia la construcción de la patria bolivariana socialista. Si nosotros avanzamos, vamos definiendo luego en cada capítulo del título 3 cada una de las actividades desarrolladas dentro de lo que es la actividad de la industria de los hidrocarburos, de las actividades primarias hasta lo que es la industrialización, refinación, petroquímica. Y aquí quisiera hacer un comentario en donde las actividades propias de los hidrocarburos líquidos, las actividades primarias, nosotros establecimos y se incluye tanto para líquidos y gaseosos, el mandato que establece el artículo 302 de la Constitución, y en donde se establecen todos los sectores conexos, los cuales aquí mantenemos y fortalecemos la ley que reserva el Estado los bienes y servicios de las actividades conexas a las actividades primarias de hidrocarburos, en donde, bueno, está todo lo que fue vinculado a la nacionalización a partir del año 2009 y que dentro de las disposiciones transitorias nosotros planteamos como acción que podamos fortalecer ese proceso de nacionalización dirigido por la clase obrera. Y para culminar, fíjense, quiero terminar con esta lámina, en donde aquí tratamos de resumir cuál sería el planteamiento de organización que nosotros hacemos dentro de la propuesta de ley orgánica. Si nosotros vemos
dentro de este marco legal, en donde durante el desarrollo de 10 títulos, se habla de todos los actores que vimos dentro de la industria nacional de hidrocarburos, que hoy queremos que avance hacia una industria popular nacional bolivariana. ¿Por qué popular? Porque en esta industria sería ya el pueblo quien ejerce el poder directamente sobre sus hidrocarburos. Hoy día no lo hacemos. Es nacional porque es nuestra. Estamos dentro del periodo de patria bolivariana y los recursos son nuestros y garantizamos la propiedad sobre los mismos. Y bolivariana por el principio y marco legal, que bueno, leímos parte de él al principio, y es nuestra raíz que garantiza que, así como nuestra república es bolivariana, nuestra industria es bolivariana porque estamos determinados a ser libres e independientes de toda dominación extranjera. Entonces, fíjense, aquí en esta nueva organización, en donde antes, vean cómo era PDVSA, PDVSA inclusive se ponía en muchos aspectos como igual o inclusive hasta por encima del Estado democrático y social de derecho y justicia. En este planteamiento y como está organizada la propuesta, nosotros establecemos que el Estado democrático, social de derecho y de justicia, como está establecido en la Constitución, la cual tiene sus 5 poderes establecidos, el ejecutivo, el legislativo, judicial, electoral y moral, como órgano del Ejecutivo, que son encargados de todas las actividades vinculadas al Estado, se establece el Ministerio del Poder Popular para los Hidrocarburos, que ya vimos, le dimos competencias que no tiene actualmente, sobre todo en lo que es la administración, comercialización y en la definición de los costos de producción y el manejo financiero, revisión de las empresas, organice lo que es la industria popular nacional bolivariana de los hidrocarburos, en donde tienen cabida y donde participan todos los sectores y sujetos vivos de la sociedad venezolana. Está PDVSA como una operadora, la cual tiene su figura jurídica, es 100% propiedad del Estado venezolano, pero igualmente está Pequiven, fíjense, tiene que tener el mismo peso que PDVSA, importancia, inclusive viendo la evolución de la materia energética, debería tener inclusive más peso. ¿Por qué? Porque en este planteamiento, lo que son las actividades de procesamiento de los hidrocarburos tienen que tener un mayor peso porque son los que nos van a permitir a nosotros superar esa visión de nación exportadora nada más de materias primas. Fíjense que nosotros establecemos en el artículo 24 que todas las entidades de trabajo operadoras existentes, incluidas Petróleos de Venezuela, Petroquímica de Venezuela, las entidades de trabajo operadoras mixtas y cualesquiera otras entidades de trabajo operadoras que se crean en materia de hidrocarburos, forman parte de la industria popular nacional bolivariana de los hidrocarburos y se rigen por la presente ley orgánica y su reglamento, por sus propios estatutos, por las disposiciones que dicta el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular para los hidrocarburos y por las de derecho público y común que les sean aplicables. Esto no está incluido en el marco legal actual y esto le da al Estado social democrático derecho de justicia, es decir, al pueblo venezolano un control efectivo sobre todas estas operadoras. Fíjense que tenemos mixtas, empresas mixtas que hoy día las rige PDVSA. En ese esquema que vimos, el planteamiento sería que estas mixtas, que son una asociación entre el Estado y algún privado, bien sea nacional o extranjero, tenga una conexión directa con la industria popular nacional bolivariana de hidrocarburos y el ministerio tenga un control efectivo sobre ella. Igualmente empresas privadas, que en este caso en la actualidad, bueno, ejercen actividades de distribución de combustible, como un ejemplo, tengan que ser regidas directamente por el ministerio, es decir, por el Estado democrático, social, derecho y justicia, debe tener su actividad. ¿Y cuál sería la participación? Dependiendo de la actividad primaria, en la hidrocarburos líquidos o gaseosos, en la petroquímica, en la industrialización o la comercialización, se establecen cada uno de los títulos que aparten a partir del título 4 de la ley, en donde se establece cuánto va a ser la participación del Estado y cuánto puede ser la participación del privado. En este marco, nosotros mantenemos, como ya lo dijimos, todo el marco legal, tributario, fiscal establecido por el comandante Chávez. No hay ningún cambio en ese sentido dentro de la propuesta de ley orgánica de los hidrocarburos. Y agregamos un elemento importante porque se establece un título especial para lo que es el capital. Fíjense que nosotros no, que es el título 7, donde se establecen todas las condiciones para la formación de capital, y aquí estamos haciendo que también fue un planteamiento el día de ayer, cómo se vincula todas las organizaciones del poder
popular. Y ve, nosotros le estamos dando, al igual como capital, existen las empresas privadas, pero también existen las empresas que son directamente del poder popular organizado. Pueden ser una empresa de unas comunas, que la estamos colocando acá, y tiene, dentro del artículo 89, el cual establece que el Ejecutivo Nacional adoptará las medidas que propicien la participación del pueblo en la formación de capital nacional mediante la creación y fortalecimiento de entidades de trabajo operadoras de origen y capital nacional que desarrollen o ejecuten las actividades contempladas en esta ley, así como aquellas necesarias para que los bienes y servicios de origen nacional concurran en las mejores condiciones en la realización de dichas actividades. Aquí con este artículo lo que buscamos es que las comunas, el pueblo popular organizado se establezca, se organice como operadora para establecer cualquier actividad dentro de las que están las actividades propias del proceso social de trabajo sobre los hidrocarburos, y sea regida también por el ministerio. Y además, fíjense, con esto concluyo, aquí agregamos filiales de PDVSA. Hay un artículo muy importante que con esto cierro, que es el capítulo 3 del título 4, que habla sobre las actividades primarias. Vimos la estructura que tiene Petróleos Venezuela, de dónde viene con 16 filiales a tener 366 filiales, la cual ley está planteada, la ley de hidrocarburos, permite que la empresa operadora pueda crear tantas empresas que ella requiera a lo interno para ejecutar su actividad. Nosotros estamos cambiando eso y eso va a ser una transformación sustancial, porque va a impedir que cualquiera de estas empresas cree tantas empresas como ella requiera para crear esa cantidad de actividades, de figuras jurídicas que finalmente no le permite o genera todo un marco burocrático que le hace un velo no solo al Estado, sino que la hace ineficiente, ineficaz. Si se requiere hacer cualquier actividad, aquí puedo poner un ejemplo, PDVSA Servicios Petroleros, la cual da un servicio a PDVSA en todo lo que tiene que ver con la perforación, rehabilitación y servicio especializado a pozo. Que esa filial pueda ser una empresa en sí misma, ya lo es, pero que en vez de reportar a PDVSA, reporte directamente al Ministerio del Poder Popular para los Hidrocarburos y forma parte de la Industria Popular Nacional Bolivariana de los Hidrocarburos. Y esto lo planteamos en el artículo 58 del capítulo 3, que habla de las entidades de trabajo de la República Bolivariana de Venezuela, en donde se establece que las entidades de trabajo a que se refiere el artículo anterior, que es cuando se crean las entidades operadoras que son propiedad del Estado, no podrán crear otras entidades de trabajo para el desarrollo de sus actividades y para modificar su objeto, así como para fusionarlas, asociarlas, disolverlas, liquidarlas, o para cualquier otra modificación estatutaria, deberá obtenerse la aprobación del Ejecutivo Nacional y de la respectiva asamblea de accionistas. Hoy día esto no es así, se le da la potestad, inclusive dentro de los estatutos de PDVSA, de hacer eliminación o creación de filiales. La Junta Directiva de PDVSA tiene esa potestad, lo cual fortalece, y ha sido la política y planteamiento que ha venido desde que se creó PDVSA. Hoy día, ¿qué planteamos? Un organigrama, una macroorganización en donde nos constituyamos en Estado y a través de la gestión directa y democrática dentro del Ministerio del Poder Popular para los Hidrocarburos tengamos un control efectivo de la industria popular nacional bolivariana de los hidrocarburos, en donde todos los actores y sujetos de la sociedad venezolana participen de las operaciones, pero bajo una política y un lineamiento claro de el Estado Social Democrático de Derecho y Justicia, que en resumidas cuentas somos nosotros como clase obrera organizados ejerciendo el poder en este periodo de patria bolivariana. Bueno, estos son los planteamientos en línea general que queríamos plantear, en donde, fíjense, se establecen unos principios que rigen esta propuesta de ley de orgánica de hidrocarburos, en donde dos elementos fundamentales: eliminar la fragmentación que existe en cada una de nuestras actividades y que podamos avanzar hacia la construcción de un sistema nacional de producción de justo intercambio, en donde desde los hidrocarburos construyamos la industria popular nacional bolivariana de los hidrocarburos, pero que luego nos conectemos con la industria popular nacional bolivariana del hierro, la industria popular nacional bolivariana de la electricidad, y tengamos ese sistema nacional de producción de justo intercambio, en donde tengamos un solo sentido,
que es garantizar nuestra seguridad energética, garantizar nuestras necesidades como pueblo venezolano y superar esa visión extractivista en donde las potencias extranjeras definieron un rol para Venezuela, que es ser un simple suplidor confiable de materias primas para garantizar su desarrollo y los planes que planteaban ellos. Gracias por este espacio y vamos a abrir el debate para iniciar la discusión y compartir ideas en función de todo este debate programático de la propuesta de ley orgánica de hidrocarburos. Saludos.